Recién acaba de estrenar la nueva serie animada de Netflix, Desencanto, el creador de Los Simpson y Futurama, Matt Groening. Hablemos un poco sobre la serie. La historia narra las aventuras o desventuras de una joven princesa llamada Tia Beam, apodada Beam, y sus amigos Lucy y Elfo. Juntos trabajarán para el rey Zoe de Dreamland, el padre de Beam, para conseguir el elixir de la vida. Hola, soy Elfo. Hay mucha expectativa por esta nueva serie de creador de Los Simpson, un claro referente a la cultura pop. Eso sumado a la campaña mediática de Netflix y los demás medios. Esta serie de fantasía medieval enriquece el catálogo de Netflix. Con el auge de este tipo de material como Juego de Tronos, Vikingos, entre otras series o películas, es bastante grato ver una nueva parodia relevante a este tema. Y una vez que tenemos contextualizado el creador, el tipo de serie, el momento en que sale, etc., entre otras características, podemos hablar un poco mejor sobre la serie. Aunque es casi imposible hacer comparativos con las otras series del mismo creador, aunque esta claramente es distante de las otras anteriores. Por ejemplo, el estilo narrativo es mucho más lineal que Futurama o Los Simpson. Cada capítulo es consecuente al anterior, aunque no es necesario verse capítulos anteriores para entender cada capítulo nuevo, pero sí tiene mucha relevancia, ya que del primer capítulo ya se está apuntando a una segunda temporada. El humor también es diferente, es más negro, más ácido, por decirlo de alguna manera. Es para un público más adulto, no como Los Simpson, que es mucho más familiar, o Futurama, que es para un público más geek. Esta es como el estilo Rick and Morty, en ese estilo de animación para adultos y ese tipo de humor, pero no es que se parezcan a Rick and Morty, solamente el estilo lineal y el estilo de humor. Bueno, algunos dirán, ¿y por qué haces comparaciones con las otras series si estás diciendo que es totalmente diferente? Es verdad, pero también es cierto que es del mismo creador y él mismo deja pistas sobre sus otros trabajos, así que es casi imposible no hacer referencia a los otros. Un ejemplo sencillo, la ropa de Elfo es la misma ropa de Bart Simpson, solamente que rediseñada para la época medieval. Lo mismo con las personalidades de los otros personajes, que se asemejan mucho a las de Futurama. Un ejemplo sencillo, Lucy es prácticamente Bender. Voy a empezar por el aspecto que más me gustó de la serie, la música. Me encantó toda la melodía medieval. El intro, el ending, el soundtrack, en general toda la música me encantó. Inclusive las que tenían saxofón me encantaron. Sonará risorio para aquella época donde ni siquiera existía el saxofón, pero la música me encantó. Así que con lo referente a la música, yo le doy manita arriba. Y siguiendo con el mismo tema, el doblaje me pareció bueno. Los actores de voz hicieron un muy buen trabajo. Es cierto que en los doblajes se pierden ciertos chistes por las traducciones, etc., pero no muy relevante. Hay mucho humor que es gráfico, físico, humor blanco, aunque tiene mucho humor negro la serie en sí. De hecho me preocupaba que el doblaje fuera estilo las últimas temporadas de Los Simpson o de Futurama, y menos mal que no. La animación está muy bien trabajada, juega muy bien con efectos 2D y 3D. Los escenarios son perfectos, son maravillosos, son lindos, hacen referencias a las otras series, Juego de Tronos, Señor de los Anillos, etc. Varias referencias, gags, muy sutiles, muy bien trabajados, chéveres, no están a la fuerza tampoco, están ahí apareciéndose por donde quieran. Inclusive a veces son más llamativos que el mismo acontecer de los protagonistas. Algunos criticarán el diseño de personajes que son muy simples, por ejemplo Lucy, que es una simple silueta, pero eso es el estilo del autor. El estilo de Matt Groening es dibujos burdos, simples, fáciles de dibujar, de repetir, así que no veo un problema en ese aspecto. Pero lo que a mí me gustó más es el estilo de fondo. Por ejemplo, Drilla me parece hermoso, encantador. Así que animación, yo le doy manito arriba también. El humor, la comedia, este aspecto es muy subjetivo, muy difícil de valorar, ya que al igual que el terror, el miedo, depende de cada persona. Si le gustó, si no le gustó, a uno le aterra, a otro lo odia. Lo mismo con la risa, uno se puede reír a carcajadas, el otro dice qué rayos estoy viendo, qué rayos estoy escuchando. Esta serie maneja diferentes tipos de humor, desde el blanco hasta el negro, pero sobre todo humor negro, humor satírico contra la religión, contra la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay chistes desde lo predecible hasta los ingeniosos, innovadores, tiene de todo. Yo me he reído en algunos, en otros capítulos digo hasta qué hora se va a acabar este capítulo. Y la verdad, alguien que piense que va a haber otro Simpson está totalmente equivocado. Es un estilo, como ya mencioné anteriormente, humor para adultos, humor estilo Adult Swim,
humor negro, pero no es la típica serie de gags, de carcajadas, no. Por decir un ejemplo, es como Bob Burgers, que es humor negro, pero ¿cuánta gente se ríe viendo Bob Burgers? No sé. Pero allá, cada quien que le gustará Bob Burgers. En fin, retomando el tema, tiene lo que le digo, chistes a montones. Unos capítulos tienen más que otros. De hecho, hay capítulos que parece que trataran de hacer reír en vez de contar la historia. Pero en sí, tiene de todo. Es muy ambivalente el tema del humor. Pero, ¿es arre más que Los Simpson? No. ¿Que Futurama las primeras temporadas? Tampoco, algunos capítulos. Así que en general, el humor no es el fuerte de esta serie. El fuerte de esta serie es la historia, de la cual vamos a hablar a continuación. Así que humor, término medio. La historia, este es uno de los puntos fuertes de Desencantado. McGraw sorprendió con esta historia que es lineal, no es atemporal como Los Simpson, que un personaje iba a cumplir años y al otro año iba a cumplir los mismos años. Que pasaban cosas y borrón y cuenta nueva. En este no, esto es una historia lineal. Cualquiera pensaría que viendo la serie desde el comienzo simplemente se iba a tratar de aventuras o desventuras de los protagonistas, como las primeras de Hora de Aventura. Pero resulta que no, desde el primer capítulo ya se está planeando qué va a pasar a futuro. Futuras temporadas, capítulos, etc. Ejemplos sencillos, el origen de los personajes. Los dos personajes que acompañan a la princesa no los conocemos muy bien, al menos en esta primera temporada, aunque sí vemos algo de su desarrollo. Lo que sí es común en esta historia es el estilo de cada capítulo. Los capítulos vienen con un acto-consecuencia. Un personaje realiza una acción X o Y, o hay un hecho X o Y que empeora, o va bien y empeora, y sigue empeorando hasta que se dé con una solución satisfactoria, o al menos medio satisfactoria para todos, o para el personaje en sí. Ese es un aspecto negativo de la serie, es muy predecible. Muchos sabemos que las cosas están mal, van a seguir empeorando, pero que al final las cosas van a mejorar de alguna u otra manera. En ese aspecto, la serie tiene muchos capítulos predecibles, sobre todo los primeros. Los primeros capítulos tienen un ritmo lento, monótono, aburrido, predecible, ya sabemos qué va a pasar con anticipación. Algunos dirán que simplemente saltemos capítulos o que se va a poner mejor del quinto capítulo, del séptimo capítulo, octavo, final, etc. En general a mí y lo que he percibido de los demás es que tiene un inicio lento y aburrido, sobre todo para mí. Yo quedé desencantado con los primeros 6 capítulos, por dar un ejemplo. Pero lo que sí es cierto es que la serie remata muy bien, y esto se vuelve también un aspecto positivo de la serie. Tiene intriga, tiene suspenso, te engancha al final. No te deja conocer qué va a pasar con los personajes o qué está pasando realmente. Ese es el punto fuerte de la historia, no busca simplemente entretener, sino que la historia tiene un fin como tal. Así que hasta no ver qué pasa más adelante con otras temporadas, no me atrevería a valorar la historia, pero en general tiene un buen argumento, aunque esperemos no decepcione y que siga mejorando. Papá, no puedes detener el amor verdadero. Ya referente a los personajes, ya es gustos y disgustos, es muy subjetivo. A algunos les gustará, a otros no. A mí en lo personal me parece que quedaron debiendo con los personajes, se sintió como un reciclaje de los demás trabajos y los sentí débiles, aunque sí se le nota el esfuerzo de hacer que los personajes se desarrollen. Por ejemplo, alguien que empiece viendo la serie y vea que el personaje sea un elfo y se llame elfo, va a sentir que tienen pereza en hacer ese trabajo, aunque en realidad más adelante nos damos cuenta que tiene cierta relación este nombre, algo irónico. Y lo mismo podríamos decir sobre Lucifer, pero sería caer en lo mismo. Uno pensaría que están haciendo los personajes con pereza, pero realmente no lo es, están trabajando los personajes, así no lo parezca. La historia más adelante lo va demostrando. Por ejemplo, Lucy, que es un demonio, es una mala influencia para cualquiera, y así lo demuestra, incitando a los otros personajes a robar, a consumir drogas, alcohol, etc. Y así afectando su personalidad también. Lo que más me preocupaba era la protagonista. En esta época de políticamente correctos pensé que la protagonista podía llegar a ser una mujer luchona, solterona, etc. Y no lo es, aunque los 2 primeros capítulos parecía que apuntaban a eso. Sin embargo, el diseño de este personaje es pobre. Poco femenino tiene realmente. Es más, un hombre con tetas. Parece que McGraw no se asesoró con mujeres para desarrollar el personaje. Y esto se debe a que él siempre ha trabajado con personajes masculinos. Homero Simpson, Bart Simpson, Fry, Bender, etc. Si vemos los personajes que él tiene realmente como mujeres, son los anticheres de la fiesta. Marge, Lisa, Lila, que es la amargada, la que tiene la cabeza cuerda, etc. De hecho, bien, es como si Fry y Lila hubieran tenido un hijo, o una hija en este caso. Es prácticamente Lila con los modales y los vicios de Fry.
No le veo mucha innovación al desarrollo de los personajes. Por eso en términos de personajes yo le haría un término medio. Esos son en términos generales los aspectos que yo veo o al menos he apreciado en estos primeros 10 capítulos que solamente he visto una sola vez. En términos generales la serie es buena y promete mucho a futuro. Considero que los aspectos negativos que más juegan en contra de esta serie son dos. Uno, el alta expectativa por ser del creador de Los Simpsons, Matt Groening. Y el segundo es el contexto en el que sale. Por ejemplo, no es lo mismo ver una serie de fútbol en pleno mundial que faltando 3 años para el mundial. Hoy en día hay muchas series de animación para adultos y humor negro y de buena calidad, como Rick and Morty, BoJack Horseman, Bob Burgers, etc. Y Desencantado no sobresale esta lista, ya que las otras innovaron en su momento o fueron la revelación, etc. Quizás si esta serie sale 10 o 15 años antes, sería mucho más valorada, quizás en una primera temporada de Juego de Tronos. Pero si no es por el nombre de Matt Groening, quizás esta serie pasa sin pena ni gloria, aunque es una serie de buena calidad. A esta serie hay que tenerle paciencia, al igual que Los Simpsons de las primeras temporadas. Es una serie de buena calidad que tiene potencial. Pero si estás buscando una serie que te va a hacer reír a carcajadas y viniste por eso, estás equivocado. Si vale la pena o no, el tiempo lo dirá. Lo que no se puede negar es que es una serie de buena calidad. Quizás si no hayamos visto Los Simpsons o Futurama, veríamos con mejores ojos a esta serie. Yo personalmente le doy un puntaje de 6 sobre 10, un puntaje objetivo, pero me dejó intrigado y le daría un 7 sobre 10, y una clasificación de no está mal. Espero que la historia de los personajes siga mejorando, y que encuentren la receta cómica que no sea tan variopinta. ¡Ya te conté toda mi historia! ¡Ahora es tu turno! Gracias por ver, ya conoce los clichés de YouTube. Suscríbete, comenta, pulgarcito, campanita, bla 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 bla. Hasta la próxima. Bien, deseenme suerte. Buena suerte.